Si aprendiste a derivar viendo mis videos, entonces notarás cómo los conceptos básicos de integración son parecidos a los de derivación, e incluso los mismos trucos algebraicos utilizados en derivadas funcionan también aquí en integrales. Así que, empezar con integrales resulta muy sencillo. De hecho, necesitaré menos ejemplos para iniciarte en el tema. Sin embargo, debo advertirte que una vez entrados en materia, empezarás a extrañar la sencillez de la derivada. Y es que, si tienes unas buenas bases de álgebra o aprendiste a manejar de manera correcta los trucos algebraicos, entonces llega un punto en el que la derivada se torna sencilla comparado con este nuevo concepto. En esta primera sesión veremos lo más básico de la integral y en las dos sesiones siguientes estudiaremos los dos métodos de integración más utilizados. Sin embargo, creo que la sesión más importante de las 8 sesiones que veremos es la sesión número 4. En ella explicaré el por qué la integral es difícil y daré una metodología para dar una solución a dicha dificultad. Las sesiones 5, 6 y 7 trata de otros métodos de integración un poco más avanzados. Y finalmente, en la sesión 8 hablaremos acerca de la integral definida, qué representa y cómo resolverla. ¿Qué necesitamos para poder empezar a integrar? Primero que nada, necesitas saber derivar. No necesitas ser un experto en derivadas, simplemente necesitas saber interpretar bien un formulario y tener las nociones para poder derivar por lo menos polinomios de forma mental. Lo siguiente que vas a necesitar va a ser tener un formulario. Contar con un formulario siempre a la mano. Si no cuentas con un formulario, puedes descargarte el mío de mi página de internet en la sección de utilidades y luego en formularios. Un concepto nuevo que vamos a utilizar es el concepto de diferenciales. Las diferenciales tienen su propia definición y puede ser un poco complicada, así que voy a tratar de hacerlo lo más simple. Vamos a definir la diferencial de una función simplemente como la derivada multiplicada por la diferencial de x, que es de x. Algo más o menos así. Si yo tengo que y es una función, f de x, si yo saco la derivada de ambos lados, derivada de y con respecto a x, de este lado la derivada de f es f'. Y ahora lo que vamos a hacer es este diferencial de x lo vamos a pasar del otro lado multiplicando. Y así es como llegamos a esta definición. La diferencial de y simplemente va a ser la derivada de la función f de x multiplicada por la diferencial de x. Existen varias aplicaciones de las diferenciales y existe todo un tema acerca de esto. Pero para poder integrar no necesitamos saber nada de eso, únicamente tenemos que considerar esto, que la diferencial de y es la derivada multiplicada por la diferencial de x. Nada más. Comencemos con el concepto de la antiderivada. Lo que tenemos que saber es que la integral y la derivada son operaciones inversas, o también podríamos verlo como la operación inversa de la diferencial. Por ejemplo, yo aquí tengo la diferencial de un polinomio, la diferencial de x cúbica menos 4x más 6. Como acabamos de decirlo, la diferencial de una función va a ser simplemente la derivada multiplicada por dx. ¿Y cuál es la derivada de x cúbica menos 4x más 6? Pues la derivada es 3x cuadrada menos 4. Y este 3x cuadrada menos 4 lo voy a multiplicar todo por mi diferencial de x para que sea la diferencial. Ahora bien, dado que la integral y la diferencial son operaciones inversas, lo que va a pasar es esto. Tengo este símbolo, que es como una S alargada, y este símbolo va a representar a la integral. He aquí, como argumento de este operador, pues le tengo que pasar una función que esté diferenciada. ¿Cómo identifico que una función está diferenciada? Fácil, porque termina con dx. En este caso, porque saqué la derivada con respecto a x. Pero podría ser diferencial de t, diferencial de y, diferencial de r, dependiendo de quién sea la variable independiente en la función. Entonces, si yo a esta integral le paso como argumento este 3x cuadrada menos 4, diferencial de x, ¿qué es lo que voy a obtener? Como habíamos dicho, que la integral es la operación inversa de la diferencial y esta función, que es la derivada de otra función, es algo que ya está diferenciado. O sea, hace que teóricamente
Lo que esta integral debería de darme es la función a la cual yo derivé para llegar a esto. Y la función pues va a ser esta de acá. La integral de 3x cuadrada menos 4 debería de ser x cúbica menos 4x más 6. Y digo debería porque existen algunas diferencias que hay que hacer notar. Para empezar, vamos a intentar hacer esta integral utilizando las fórmulas del formulario. O sea, voy a tratar de integrar 3x cuadrada menos 4 diferencial de x. Notarás que las fórmulas a utilizar son algunas muy parecidas a las que usamos en derivadas. Por ejemplo, la primera fórmula que voy a usar es esta. Si dentro de una integral tengo un polinomio, lo que voy a hacer es voy a integrarlo por separado. En este caso, en esta integral aquí tengo una resta, así que esto va a ser igual a que si yo tuviera la integral de 3x cuadrada menos la integral de 4. Esta diferencial de x, al momento de separar la integral, se tiene que distribuir. En este caso me va a quedar 3x cuadrada diferencial de x y 4 diferencial de x. Otra fórmula que vamos a usar, que también es parecida a derivadas, es esta. Si dentro de una integral yo tengo una constante multiplicada por una función diferenciada, la constante se sale de la integral y ya nada más tengo que integrar el resto. Igual que en derivada. Por ejemplo, si aquí este 3 es constante, entonces lo saco y lo multiplico por la integral de lo que me queda, que sería x cuadrada diferencial de x, menos, y con este 4 pues pasa lo mismo. El 4 se sale de la integral y nada más me queda la integral de la diferencial de x. Este 3 va a multiplicar a la derivada de x cuadrada. Para integrar x cuadrada voy a utilizar la fórmula de potencia, que es un poco diferente a la fórmula de potencia que usábamos en derivada. De hecho, es exactamente lo contrario. Si se acuerdan, en la derivada bajábamos el exponente multiplicando, luego le restábamos 1 al exponente y lo multiplicamos por la derivada. Aquí primero necesitamos tener la diferencial de v para poder utilizar esta fórmula. ¿Y luego qué? Antes de multiplicarlo por la diferencial o por la derivada de la base de la potencia, lo que habíamos hecho era quitarle 1 al exponente. Así que aquí lo que vamos a hacer es no quitarle, sino sumarle 1 al exponente. Y antes de haberle quitado 1 al exponente, ¿qué habíamos hecho? Era bajar la potencia o bajar el exponente multiplicando. Aquí, después de haber sumado 1 al exponente, vamos a bajar el exponente, pero no lo vamos a bajar multiplicando, sino que lo vamos a bajar dividiendo. Y aquí, en esta fórmula, aparece un más c, pero ya llegaremos a eso después. En un momento lo explicaré. De hecho, si tienes tu formulario a la mano, notarás que la mayoría de las fórmulas terminan con este más c, exceptuando estas primeras dos. Creo que todas las demás fórmulas siempre terminan con un más c. Pero bien, hagámosle caso a esta fórmula. Entonces, para integrar x cuadrada, lo que voy a hacer es, voy a agarrar la misma x cuadrada, le voy a sumar 1 al exponente y lo voy a dividir entre ese nuevo exponente, que sería 2 más 1. Y a esto, dice la fórmula, le voy a sumar c menos. Ahora, este 4 ya lo habíamos sacado y lo voy a multiplicar por la integral de la diferencial de x. Para encontrar la integral de la diferencial de x tenemos una fórmula, que es esta. Cuando tengo dentro de la integral únicamente la diferencial de la variable, esto va a ser igual a la variable sumándole c. O sea, sé que esto va a ser x más c. Pues ya está, este sería el resultado de la integral. Únicamente tengo que simplificar las cosas. Por ejemplo, de aquí tengo 3 multiplicado por, en la parte de arriba tengo una x a la 2 más 1 que me va a quedar 3 y abajo tengo 2 más 1 que va a ser 3 y este 3 además de multiplicar a esta fracción también va a multiplicar a esta c que salió, o sea que aquí voy a tener más 3c menos y ahora 4 por x 4x y ahora menos 4 por más c me queda menos 4c. Se pueden simplificar algunas cosas aquí, por ejemplo, este 3 con este 3 se pueden simplificar y este 3c se puede sumar con este menos 4c, dado que son semejantes. Y el resultado de la integral al final me quedaría
x cúbica menos 4x y más 3c menos 4c, voy a tener menos una sola c. Y estas fórmulas de integración me dicen que la integral de 3x cuadrada menos 4 es 3x cúbica menos 4x menos c. Pero ¿no habíamos quedado que el resultado iba a ser 3x cúbica menos 4x más 6? Bueno, parecido es, porque x cúbica y menos 4x se parecen ya al resultado que esperábamos. La única diferencia es que aquí tenemos un más 6 y aquí tenemos un menos c. Esta c que aparece aquí es esta c que aparece en todas las fórmulas de integración. Se le conoce como constante de integración. Y es una constante que siempre va a aparecer aquí en integrales. Déjame te explico por qué. Vamos a suponer esto. Vamos a suponer que tenemos que encontrar la diferencial de esta función. X cúbica menos 4x más 18, por ejemplo. ¿Quién sería la diferencial de x cúbica menos 4x más 18? Bueno, pues la diferencial de esto es 3x cuadrada menos 4 y todo multiplicado por diferencial de x. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la diferencial de x cúbica menos 4x menos 21, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencial de esta expresión? Pues sería 3x cuadrada menos 4 y todo multiplicado por dx. O si por ejemplo yo quisiera encontrar la diferencial de x cúbica menos 4x menos 17 novenos, ¿esto a qué sería igual? Pues la diferencial de esto sería 3x cuadrada menos 4 diferencial de x. Entonces, aquí tenemos este pequeño detalle, que cuando nosotros le damos a la integral esta expresión para que nos encuentre el resultado o la antiderivada, la integral no sabe si esta expresión sale de derivar x cúbica menos 4x más 6 o de derivar x cúbica menos 4x más 18 o de derivar x cúbica menos 4x menos 21 o de derivar x cúbica menos 4x menos 17 novenos. La diferencia que hay entre todas estas funciones es la constante, porque de hecho todas estas funciones, si lo notas, todas empiezan con x cúbica menos 4x. Y lo único que va a variar va a ser la constante. Esa constante es la que sale aquí, con este menos c, o con este más c que aparece en todas las fórmulas. Lo que esta constante nos quiere decir es que la integral no sabe si después de esta expresión que ya encontró, pudo haber o pudo no haber existido una constante. Y esa constante pudo haber sido 6, o pudo haber sido 18, o pudo haber sido menos 21, o pudo haber sido la constante que sea. Entonces, no tenemos forma de averiguar por el momento cómo encontrar el valor exacto de c, que sí se puede encontrar, pero para eso me deberán de dar algunos parámetros iniciales. Pero usualmente esas cosas no me las dan. Por eso es que esta c, esta constante de integración, aparece en todas las fórmulas. Bien, pero otra cosa, esta constante de integración va a ser inmutable. Esto quiere decir que no va a cambiar. Por ejemplo, si aquí en lugar de quedarme menos c me hubiera quedado por ejemplo más 6c, c resulta que es una constante que no conozco. Y si yo a esta constante que no conozco la multiplico por 6, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado igual sé que va a ser constante, porque cuando yo multiplico dos constantes el resultado va a ser constante, pero ese resultado va a ser una constante que igual no conozco. O sea, sé que no vale la pena escribir este más 6 o escribir este menos c. Simplemente le vamos a dejar hasta el final más c, independientemente de cuántas c's nos hayan salido, si nos haya quedado negativa o si nos haya quedado con fracción, no importa, ¿sí? Todas estas variaciones que va a tener c no van a importar, porque cuando yo multiplico dos constantes, o cuando yo divido dos constantes, o cuando yo sumo dos constantes, el resultado siempre va a ser constante. Pero como esta constante no la conozco, pues el resultado final de esta constante va a terminar siendo igual a una constante que no conocemos.
Por eso es que siempre vamos a manejar este más c. Entonces, la sugerencia para esta constante pues es la misma que teníamos en la diferencial. Sacamos la derivada y al final le ponemos el dx, ¿no? Como si fuera el adorno. Lo mismo con esta constante. Vamos a hacerle caso a las fórmulas de integración, vamos a integrar según estas fórmulas y al final vamos a poner este más c. O sea, hace que, digamos, esta c que está aquí no valía la pena escribirla y esta c que tenemos acá no valía la pena escribirla. Simplemente me voy a limitar a escribir esto de aquí, que es el pedazo de la fórmula que me interesa, y dejo las c's aparte. Una vez que termine de integrar, simplemente le agrego el más c y listo. Ese sería el resultado. Entonces, para poder integrar tenemos varias fórmulas de integración o también llamadas fórmulas de antiderivada. Aunque realmente si vamos a integrar un polinomio, a veces también es más fácil hacerlo pensando al revés. Por ejemplo, 3x cuadrada, yo podría pensar, ¿de qué expresión pudo haber salido de este 3x cuadrada cuando yo derivo qué? Pues si lo piensas un poquito, pues se hace un poco evidente que el 3x cuadrada lo hemos visto en derivadas muchas veces cuando derivamos x cúbica, que es esta de aquí, la derivada de x cúbica es 3x cuadrada. O por ejemplo, cuando yo quiero integrar este 4, ¿de dónde pudo haber salido este 4? Ah, pues a lo mejor de 4x, porque cuando yo derivo 4x el resultado pues me queda 4, ¿no? Yo usualmente cuando saco la integral de polinomios pues lo hago con antiderivada y no me meto con las fórmulas, pero no todas las expresiones se van a poder utilizar con este método. Hay algunas expresiones que son un poco más difíciles, donde sí ya necesitamos apoyarnos de las fórmulas y no podemos utilizar este razonamiento de pensar en reversa y preguntarnos de qué derivada salió. Entonces, vamos a ver otros ejemplos donde apliquemos estas fórmulas de integración. En este primer ejemplo nos piden encontrar la antiderivada de esta función, 3x cuadrada más 4x menos 6. Si lo notas, esta función tiene un apóstrofe, o sea, que me está indicando que esta función es una función que está derivada. Bien, lo que voy a hacer es esto. Voy a meter esa función dentro de una integral, que sería la integral de 3x cuadrada más 4x menos 6. Y esto, aunque no esté multiplicado por la diferencial de x, al momento de yo encontrar la antiderivada, debería yo de colocar este diferencial de x dentro de la integral. Ahora bien, esto, como es un polinomio, lo voy a separar como la integral de 3x cuadrada, diferencial de x, más la integral de 4x, diferencial de x, menos la integral de 6, diferencial de x. Ahora, cada una de estas tres integrales tiene una constante adentro, así que voy a sacar las constantes. El 3 va a multiplicar a la integral de x cuadrada diferencial de x, más este 4 va a multiplicar a la integral de x diferencial de x, y este 6 va a multiplicar a la integral de la diferencial de x. De aquí, este 3 va a multiplicar a la integral de x cuadrada. Para integrar x cuadrada igual se usa la fórmula de potencia que usamos hace rato. Simplemente a la x cuadrada le voy a sumar 1 al exponente, me va a quedar 3, y lo voy a dividir entre el nuevo exponente, que es 3. Aquí le podría sumar c, pero como ya dijimos, lo voy a dejar hasta el final. Más. Ahora este 4 va a multiplicar a la integral de x diferencial de x. Para poder integrar esta x diferencial de x, lo que hay que hacer es tomar en cuenta que esta x está elevado a una potencia 1, y entonces se integraría igual con fórmula de potencia, que sería así. X al exponente le sumo 1, llegaría al 2, y lo divido entre el nuevo exponente, que es 2, menos, y ahora este 6 va a multiplicar a la integral de la diferencial de x. La integral de la diferencial de x tiene su propia fórmula, es simplemente x. Y ya que termine de integrar, ahora sí le sumo la constante de integración. De esta expresión puedo simplificar este 3 con este 3 y este 2 con la mitad de 4. Y al final esto me quedaría algo así. X cúbica solita más este 2 que sobrevivió
multiplicado por x cuadrada menos 6x más c. Esta sería la función que estamos buscando, que es la antiderivada. Usualmente la antiderivada se escribe con una f mayúscula de x. Y a esta función también se le conoce como la función primitiva, que es la función de la cual se derivó para llegar a esta función. Ejemplo 2. Encontrar la función primitiva de f de x igual a 2x menos 3 sobre la raíz cuadrada de x. De todas las fórmulas de integración que hemos visto, no hemos visto ninguna que incluya una división, aunque de hecho sí existe una que dice que la integral de la diferencial de v sobre v es igual a el logaritmo natural de v. Pero esta no aplica en este caso, porque para que fuera así, debería tener una división donde abajo tenga algo y arriba debería estar su diferencial. Hablaremos de esta fórmula más adelante. Mientras tanto, la primitiva de esta función no se va a poder encontrar utilizando esta fórmula. Lo que debería de hacer aquí es recurrir a truquitos algebraicos para ver si puedo simplificar esta función y aplicar las fórmulas que conozco. Por ejemplo, esto yo lo podría escribir así. Esta raíz de x es común denominador de estos dos términos que tengo aquí arriba. O sea, sé que lo puedo distribuir. Me quedaría como 2x sobre la raíz cuadrada de x menos 3 dividido entre la raíz cuadrada de x. Y ahora aplicar leyes de los exponentes para simplificar aún más cada uno de estos términos. Por ejemplo, de aquí 2x y esta raíz de x la puedo ver como potencia 1/2 y lo mismo esta 3 dividido entre x elevado a la potencia 1/2. Ahora, de este primer término, esta x que está arriba está elevado a la potencia 1. Y según mis leyes de los exponentes, esto se va a conservar aquí el 2. Y de estas dos x, solo voy a quedarme con una. Y los exponentes se van a restar. Al exponente de arriba le vamos a restar el exponente de abajo. Mientras tanto, aquí de este lado, este 3 va a multiplicar a esta x que está elevada a la 1/2. Pero esta x que está a la 1/2 estaba en la parte de abajo. Para pasar esta x a la parte de arriba, teníamos que ponerle un signo negativo al exponente. Entonces esto se puede escribir como 3 por x a la menos 1/2. Después de hacer esto, pues la función me queda así. 2 que multiplica a x elevado a la que 1 menos 1/2 es 1/2 positivo, menos, y ahora este 3 que multiplica a x elevada a la menos 1/2. Listo. Esta función ya es más fácil de integrar que esta. Así que aquí sí ya puedo aplicar todo lo que conozco. La integral de esta función lo voy a hacer por partes. 2x a la 1/2 diferencial de x menos la integral de 3x a la menos 1/2 diferencial de x. ¿Sí? De una vez ya separé los términos de la función. Y ahora de aquí, este 2 y este 3 se van a salir por ser constantes. Voy a tener 2 que multiplica a la integral de x a la 1/2 diferencial de x menos 3 que multiplica a la integral de x a la menos 1/2 diferencial de x. Ahora, este 2 va a multiplicar a esta integral, que lo voy a utilizar con la fórmula de potencia. Esta x le voy a sumar 1 al exponente, me quedaría 1/2, le voy a sumar 1 y abajo me va a quedar igual, 1/2 más 1. Mientras que a este 3 lo voy a multiplicar por la integral de x a la menos 1/2, que sería x elevado a la menos 1/2 más 1 y dividido entre menos 1/2 más 1. Y al final le pongo una c. Ahora, ¿cuánto es 1/2 más 1? Si el 1 lo tomamos como si fueran 2 medios, 1/2 más 1/2 son 3 medios. Y en la parte de abajo pues tiene que resultar
lo mismo. Y lo mismo podemos hacer aquí con esta otra. 3 que multiplica a x a la menos 1 medio más 1, igual este más 1 lo puedo ver como 2 medios, menos 1 medio más 2 medios, me va a quedar 1 medio positivo. Y abajo me queda lo mismo, 1 medio positivo. Y esa sería la integral. Pero ahora tengo que acomodar esto un poco. Por ejemplo, dejar fracciones dentro de otras fracciones se ve mal. Y, por ejemplo, aquí este 2 lo podría multiplicar por el de acá arriba. Así que, para arreglar primero esta fracción que tengo aquí y esta fracción que tengo acá, lo que voy a hacer es usar la regla del sándwich, imaginándome que esta x a la 1 medio y esta x a la 3 medios está por encima de un 1, y entonces me va a quedar así. Este 2 va a multiplicar a lo que está arriba, me quedaría 2 por x a la 3 medios. Y abajo este 3 multiplica al 1 que tiene abajo la x. Me quedaría 3. Pero no solo eso, ya que este 2 que tengo aquí es este 2 que estaba en el denominador. Todavía tengo que multiplicar por el 2 que estaba acá afuera. Mientras tanto, de esto me va a quedar este 2 va a multiplicar a la x a la 1 medio que está hasta arriba. Y este 1 va a multiplicar al 1 que tiene aquí abajo. Me va a quedar un 1 abajo. Y esto todavía hay que multiplicarlo por el 3 que tengo acá afuera. Y al final esto me va a quedar. Reacomodando esto un poco, 2 por 2 es 4, dividido entre 3. Esta x a la 3 medios lo puedo poner aquí arriba junto con el 4 o la puedo poner acá afuera de la fracción, x a la 3 medios. Sin embargo, recordemos que si yo tengo una potencia 3 medios, esto lo puedo ver como x raíz de x. Y eso es lo que voy a poner aquí, para que se vea un poco mejor. Y de este lado, bueno, esta división entre 1, pues ya no vale la pena ponerlo. Simplemente me quedo con la parte de arriba, que sería 3 por 2, 6. Y x a la 1 medio, que así como puse esta raíz cuadrada como potencia 1 medio, ahora esta potencia 1 medio la voy a poner como la raíz cuadrada de x. Y esto le voy a sumar c. Esto que tengo aquí ya sería la función primitiva de f de x. En el tercer ejemplo me piden encontrar esta integral, que también es una división, al igual que el ejemplo anterior. Entonces probablemente tenga que aplicar un truco algebraico para simplificar esta expresión primero y luego ya integrar con las fórmulas que conocemos. El mismo truco podría aplicar. Por ejemplo, esta raíz cúbica de x yo la puedo ver como x elevada a la 1/3. Y esto a su vez va a estar dividida entre x cuadrada, que es como un denominador de estos dos. Y a esto le voy a restar 3x, que está elevado a la potencia 1, y esto dividido entre x cuadrada. Aplico leyes de los exponentes. En este primer término me quedaría x a la 1/3 menos 2. Este 2 lo puedo ver como 6/3, dado que 6 entre 3 es 2. Si a 1/3 le quito 6/3, voy a llegar a menos 5/3. Ahora de aquí voy a tener menos 3 que multiplica x elevado a la 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Y ahora esta expresión ya la puedo integrar como si fuera un polinomio. Voy a tener la integral de x elevado a la menos 5/3 diferencial de x menos la integral de 3 multiplicado por x a la menos 1 diferencial de x. La integral de esta, sin problemas. Simplemente tengo que hacer esto. X elevado a la menos 5/3 más 1. Ese 1 lo puedo ver como 3/3. Y menos 5 más 3. Voy a llegar al menos 2/3. Ahora, para evitar hacer regla del sándwich, yo puedo escribir este menos 2/3 que queda abajo así. El 2/3 lo voy a escribir como 2 y 3 acá arriba. Y el menos se lo voy a poner acá afuera. Ahora, para integrar esta, vean qué es lo que pasa. Menos, voy a sacar el 3, que es constante, y cuando yo trato de integrar esta función con la fórmula de potencia, es lo que voy a tener.
x elevado a la menos 1 más 1, que es 0, dividido entre menos 1 más 1, que es 0. Aquí hay un problema, porque división entre 0 no existe, entonces yo no puedo tener como resultado una división entre 0. No puedo decir que esta expresión de aquí salió de derivar esta expresión que tenga una división entre 0. No se puede. De hecho, si se fijan en el formulario, la fórmula de la integral de v a la n dice algo así. Esto va a ser igual a v elevado a la n más 1 dividido entre n más 1 más c. Hasta aquí sin problemas. Pero en el formulario noten que hay un punto y coma y después de este punto y coma existe una restricción. N tiene que ser diferente de menos 1. ¿Por qué? Porque si n fuera menos 1, como me pasó aquí, entonces me va a quedar siempre esto. Cuando yo le sume 1, voy a llegar a una división entre 0. Entonces, ¿qué hacer? En el caso de que yo tenga que integrar una potencia menos 1, no voy a usar esta fórmula, voy a usar la otra fórmula. La fórmula que dice la integral de diferencial de v entre v. Si esta expresión que tengo aquí en la fórmula, esta v la pasara a la parte de arriba, me quedaría como v elevada a la menos 1. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar en estos casos. Esta fórmula me dice que esta integral va a ser el logaritmo natural de v más c. Esta v se suele poner entre valor absoluto, pero en realidad es opcional. Tú lo puedes poner entre paréntesis o simplemente así, como sea. Pero lo más correcto es ponerlo con valor absoluto. Entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a tener que este 3 va a multiplicar a la integral de esto de aquí. Que esta integral la debería yo de escribir como 3 por la integral de diferencial de x sobre, y esta x no haberla subido como potencia negativa, sino que haberla dejado en la parte de abajo, para que se parezca a esta fórmula. Y entonces esta integral pues me va a quedar logaritmo natural de x más c. Ahora, de aquí yo tendría que quitar esta potencia negativa, porque se ve mal. Entonces el 3 me quedaría arriba, el 2 me quedaría abajo, junto con esta potencia que va a pasar a la parte de abajo, porque potencia negativa, si está arriba baja o si está abajo sube. Pero ya que la voy a transformar, pues de una vez voy a quitar la potencia fraccionaria. Y esto me va a quedar x. El numerador va a ser el exponente de la x y el denominador va a ser el índice de la raíz. O sea, voy a tener la raíz cúbica de x cuadrada en la parte de abajo. Menos, y aquí este resultado ya también lo podría dejar así, 3 logaritmo natural de x. Pero, para que se vea un poco mejor, voy a aplicar propiedades de los logaritmos. Hay una propiedad que dice que el logaritmo de una potencia va a ser lo mismo que el exponente multiplicando al logaritmo de lo que me queda. Bien, aquí pues voy a hacerlo al revés. Tengo un número multiplicando a un logaritmo. Lo que voy a hacer es este número lo voy a poner como potencia del argumento del logaritmo. Y entonces voy a tener logaritmo natural de x elevado a la 3 más c. Como te habrás dado cuenta, integrar no es tan difícil. De hecho, es muy parecido hasta el momento a lo que hemos visto en derivadas. Simplemente es saber seguir una fórmula. Sin embargo, esto apenas comienza. A partir de la siguiente sesión, vamos a introducir el primero de los grandes problemas que tiene la integral. Pero, mientras tanto, en la parte de abajo, en la descripción, te he dejado una lista de ejercicios para que tú puedas practicar lo que hemos visto hasta el momento. Si te surgió alguna duda en cuanto al video se refiere, o en alguno de los ejercicios que te pongo abajo, no olvides escribirlo en la caja de comentarios. Sin olvidar, poner el minuto y el segundo en el cual surgió tu duda, o el número de ejercicios en el cual te quedaste atorado. Nos vemos en la siguiente sesión.